¿Sabes qué, cinéfilo? Me da la impresión de que esta es una de esas películas que a muchas personas que no les gustó, les da pena decir que no les gustó. Porque en apariencia, desde el cómo se ve hasta de lo que se trata, dirección, quién le está interpretando y demás, es como si el hecho de que no te gustara, entonces ya, no eres un cinéfilo porque no le entendiste, algo no has visto para poder, ¿no?, entrar de lleno en el contexto de la historia. De entrada, quiero que sepas que este video no está hecho para eso. Si no te gustó, está perfectamente bien. Todos tenemos una experiencia previa, un contexto, gustos diferentes que nos llevan a que una película nos guste o no, y eso no te hace ni más ni menos cinéfilo. Ahora, a decir verdad, esta película tiene tantos ingredientes importantes que apuntarían sin duda a que se iba a crear una de las más grandes obras cinematográficas, si no de la historia del cine, por lo menos sí de los últimos años, porque tenemos en la dirección a David Fincher, como protagonista el ganador del Oscar Gary Oldman, y sobre todo y más importante, el que nos va a contar la historia o la historia desde una perspectiva de cómo se escribió una de las películas más importantes en la historia del cine, que es El Ciudadano Kane. Pero en este video yo te quiero dar mi punto de vista si esta gran calidad de ingredientes realmente atravesaron por una mezcla correcta para traer una gran producción. ¿Ok? Déjame compartirte mi opinión de esta nueva cinta que encuentras en Netflix llamada Monk. Hola, hola, ¿cómo estás, cinéfilo? Gracias por acompañarme en este espacio de Fuera de Foco. Yo soy Gaby Mesa con Z y me encantará leer tu opinión de esta película aquí abajo en los comentarios, ya sea que te haya encantado, más o menos, o de plano te pareció muy aburrida. Quiero saber el por qué. Tu propia crítica de la película aquí abajo en los comentarios, que los voy a estar leyendo. A ver, seguramente muchos de nosotros, quienes nos sentimos muy orgullosos de llamarnos cinéfilos, no solamente descubrimos nuestro amor por el cine a través de las películas, sino particularmente por esos detrás de escenas que veíamos en la televisión o en los materiales extras de los VHS o de los Blu-rays. Bueno, de los DVDs, que nos contaban el cómo habían hecho una película, con los testimonios del director, del elenco, todo el proceso para crear un set, efectos especiales y demás. Y creo que también el público en general se siente atraído por este tipo de historias biográficas, donde vemos a personas ordinarias que hicieron cosas extraordinarias. Y tal es el caso de este hombre, este personaje que vemos en la película, Herman J. Mankiewicz, alias Monk, quien fue el coescritor junto a Orson Welles. Bueno, más o menos descubrimos eso en la película de la cinta El Ciudadano Kane de 1941, una película que sin duda fue un parteaguas en el quehacer cinematográfico y cuyo lenguaje y técnica sería de influencia para cientos de directores hasta el día de hoy. Como nota, volví a ver la película de Ciudadano Kane para hacer esta opinión, y bueno, porque también vi Monk y quería ver otra vez la película. La encontré solamente en Amazon Prime Video en renta. Yo la renté, si se les antoja verla otra vez, ahí la pueden encontrar. Y verán, es muy curioso que al día de hoy siga siendo muy habitual que tanto el éxito o el fracaso completo de una película recaiga en el director, incluso a veces en el talento, ya sea que tengan buenas o malas actuaciones. Pero pocas veces las personas piensan en el guionista, esa persona que crea o adapta a los personajes que conformarán el relato. Como dato curioso, Monk es un guión que había comenzado de hecho a escribir el padre de David Fincher, quien fallece en el año 2003, por lo cual el director David Fincher no solamente estaría haciendo un homenaje a la figura del escritor, sino a su mismo padre. Muchas personas también podrían decir o pensar de primera instancia que David Fincher está haciendo un homenaje a Hollywood con esta película, pero por el contrario, porque aquí él no se limita a señalar los problemas de este monstruo y cómo es que el ego y la ambición están por encima de la ética y de la humanidad en esta industria. Lo que es innegable en esta película es su belleza estética, la cual ha conseguido David Fincher junto a su cinematógrafo, su fotógrafo Eric Messerschmidt, ya que la película no solamente se siente como una recreación de la década de los años 30, sino que parece literalmente haber sido filmada en esa época, a pesar de que en realidad no fue filmada, es decir, con film, sino que fue grabada digitalmente y posteriormente intervenida con
con polvo, quemaduras de cigarro y demás para dar la apariencia de que fue creada en esos años. Pero wow, de verdad les quedó extremadamente espléndida, muy bonito, y particularmente algo que me gustó mucho fue el sonido, que se emula casi perfectamente al de la época, reforzado también con actuaciones que recuerdan al tono y la intención de aquellas producciones hollywoodenses. Mank visualmente es indiscutiblemente hermosa. Por el lado de la historia, voy a admitir sinceramente que en muchas ocasiones me sentí desconectada de la historia, tanto en esta conexión con el personaje principal, así como de los eventos mismos. Primero, porque David Fincher sin duda está considerando a su audiencia como una muy inteligente, así que nunca se detiene a explicar quién es quién. Cuando saben algunos nombres de personajes tal vez muy importantes de la industria, pero que no conocemos, pues tampoco se ponen a decirnos, me refiero a quien es el director de la MGM, que tiene 10 años en el puesto y que está involucrado políticamente. No, es como tal persona, te la mencionan a veces por su nombre, a veces por su apellido, y tú realmente tienes la responsabilidad de ir armando este rompecabezas, por lo cual yo creo que muchas veces sí puede resultar un tanto confuso. Y por otro lado, al igual que en la película del Ciudadano Kane, el protagonista no es presentado como un héroe, una víctima o incluso como un antihéroe, sino como un ser humano con sus dos polos, positivo y negativo. Y es precisamente labor de la audiencia empatizar o no con este personaje. Gracias a la actuación de Gary Oldman, la verdad es que es difícil no querer seguirle el paso, pero en muchas ocasiones sentí que la cotidianidad del personaje, que está constantemente borracho, apostando, tirado en la cama, escribiendo, pues a veces llegaba a ciclarse y se volvía para mí un poco tedioso de ver. Ahora, aunque muchos pensemos que el objetivo o lo más importante era descubrir cómo es que se llegó a escribir el guión del Ciudadano Kane, en realidad este no es como tal el objetivo principal, ni siquiera tanto el recorrido, es decir, el que fue inspirando a este escritor. Porque además del personaje que claramente lo está influenciando y también de esta chica, del contexto político y demás, en realidad el foco está precisamente en el escritor en sí, en sus demonios, sus placeres y su rutina. Así que si no conectas en un punto con el personaje, creo que difícilmente tampoco lo vas a hacer con el resto de la historia. A nivel personal, admito que muchas veces no entendía particularmente hacia dónde va la historia. Sentí que había como muchos momentos, escenas aisladas. Ya una vez que pude reflexionar sobre ella, me di cuenta que justamente el objetivo no era develar cómo se inspiró y que tuvo un momento de eureka para escribir esa escena como tal, sino que más bien nos enfocábamos en el escritor como tal, en su vida cotidiana. Definitivamente creo que es una película que vale la pena ver 2 veces, porque ya una vez que tienes, un poquito el entendimiento de con qué te vas a encontrar, pues se disfruta mucho más en una segunda visita. No sé si me perdí de algo, pero particularmente el personaje de Lily Collins creo que nos da una muy buena interpretación. Sin embargo, su personaje no sentí que aportara nada en particular a la trama. Tiene como que este lado noble y donde vemos al personaje siendo también como un poquito más tierno con el personaje de Lily Collins, pero más allá de eso no entendí realmente cuál era su función. Si tú sí, me encantará leerlo en los comentarios. De mis escenas favoritas sin duda fueron junto al personaje de Marion Davies, interpretado por Amanda Seyfried, porque justo creo que a través de ella es cuando Mank se mostraba más vulnerable y sincero. Me parece bien interesante cómo el director David Fincher hace uso de todas estas técnicas cinematográficas para convertir a la película en un producto digno de la década de los 30 o 40, pero en su narrativa, fuera de estos momentos flashbacks donde vemos cómo aparece el texto como si fuera escrito como un guión tal cual, en realidad elimina mucha estructura. No pretende ser una típica biografía de hombre ordinario que vive una epifanía y después triunfa, sino que más bien prefiere poner a este chico, entre comillas, ordinario en situaciones, dentro de situaciones extraordinarias para el humano cotidiano como yo, como lo es un rodaje de una película western, un accidente aparatoso, una cena donde los personajes están disfrazados temáticos de un circo, pero todo desde la perspectiva de un extranjero, de un hombre que siente que no pertenece. Y eso se ve reflejado no solamente en esas interacciones con los demás, sino en todo lo que nos está hablando David Fincher de esta industria hollywoodense de aquella época. Me acuerdo mucho que en 2011 estuvo nominada, ganó 5 premios de la Academia
incluido mejor película la cinta de El Artista, una que recreaba a una del cine silente de la década de los 20, tanto en la estética como un poquito en la historia, que era una historia de amor. Yo la verdad nunca entendí por qué esa película ganó el premio Oscar. De verdad hay 300,000 películas idénticas que pertenecen a esa época, y fuera del cascarón que se veía bonito y que realmente recordaba ese tipo de cintas, pues no aportaba mucho. Mank no es el caso. Mank es una película que es más que eso, porque tiene más cosas que decir. Hay un discurso dentro y no solo un cascarón. No se trata simplemente de una réplica. Finalmente creo que esa es una película que todo cinéfilo debería de darle una oportunidad, ya sea que les guste o no, pero solo por el apartado visual y por reivindicar la figura del guionista merece mucho la pena. Aunque, como ya les mencioné, a nivel personal yo muchas veces me sentí ajena al protagonista, ajena a la historia, no conecté del todo con muchos de los personajes e incluso de momento con el mismo protagonista, que es Mank. Dentro de este tipo de películas que hacen un homenaje, ¿no? O que tocan temas de la industria cinematográfica, recientemente me gustó más, por ejemplo, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, o más atrás, y también uno de mis clásicos favoritos del cine hollywoodense, Sunset Boulevard, dirigida por Billy Wilder. Si no has visto Sunset Boulevard, también trata de un escritor y de una estrella venida a menos. Es el ocaso de una estrella, porque pasa de ser una actriz muy famosa del cine mudo a pues dejar de ser tan famosa, simplemente porque entra el cine sonoro y dejan de invitarla a participar en producciones grandes. Gran película, de verdad. Además es de detectives, asesinatos, una joya del cine hollywoodense, tienen que verla. Pero bueno, yo a esta película de Mank le doy 3 estrellas y media de 5. El comentario que amé del video pasado, cuando les pregunté cuál era su live action favorito de Disney, es el siguiente. Martina González dice: mi live action favorito fue el de Aladdin. Creo que supo mantener bastante bien su esencia y humor, con algunos detalles distintivos y conservando las canciones que son de los mejores elementos de las películas Disney. Si tú quieres aparecer en la sección de Te Amo, responde: ¿qué película que hable sobre cine es tu favorita? Mis redes sociales están apareciendo en la pantalla. Como te dije al inicio, me encantará leer tu opinión de esta cinta. Y bueno, te invito a ver todos los videos en Fuera de Foco, a suscribirte si aún no lo has hecho, y suscribirte, bueno, seguirme más bien en cualquiera de mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, o bueno, la que tú prefieras. Mi nombre es Gaby Mesa con Z.